Bueno, pues vamos a hablar acerca del primer capítulo del libro, que nos comentan la historia de tres amigos en particular, Mike, Larry y Marco, que pues ellos decidieron ir de viaje a Las Vegas. Y allí en Las Vegas, pues eh, ellos fueron a uno de los casinos porque querían saber y experimentar acerca de qué se sentía ir a un casino y cómo era la experiencia exactamente. A partir de ello, pues ellos respectivamente iban con sus parejas y pues dos de ellos eran ingenieros de sistemas, sabían acerca de la estructura de los sistemas y comprendían algoritmos y todo ello. Entonces, a partir de ello, surge una propuesta de analizar estas máquinas, porque después de todas estas máquinas eh, tienen un algoritmo por dentro, el cual se puede analizar. Entonces ellos en su intriga acerca de poder aprovechar este tipo de situaciones para sacar dinero, eh, se van a otro de los estados, a otra ciudad, para comprar una de estas máquinas eh, ilegalmente, para poder analizar todo su sistema, el chip, el firmware, etcétera. Entonces ellos analizando este sistema se dan cuenta que se le puede sacar provecho por la forma en la que en la forma en la que se analizan las cartas y pues se barajan todas las cartas en sí, que literalmente pues las cartas no salen aleatoriamente, sino que pues siguen una secuencia que se repite constantemente. Y pues desgraciadamente, pues este tipo de sistemas pues se desarrollan de igual forma para todas las máquinas, independientemente del estado en el que se encuentre. Entonces, tuvieron un negocio, por decirlo así, negocio muy potencial en ese momento. Y pues ellos decidieron analizar toda esa cuestión y crearon un chip. Y pues este chip, eh, pues les decía básicamente cuando la máquina les iba a arrojar un buen resultado. Pero antes de todo esto, eh, antes de ser más perfecto, digamos, ellos lo hacían más manualmente, en el cual se tenían que levantar de donde estaban apostando, llamar a alguien y decirle la secuencia de cartas que estaba teniendo la máquina para así poder saber cuáles eran las siguientes opciones y apostar. En una de esas primeras opciones, pues se ganaron $35,000, que para el tiempo en el que estaban ellos era bastante dinero. A partir de acá, pues ellos empezaron a seguir haciendo esto. Pero entonces a ellos les pareció muy obvio y muy inseguro que se tuvieran que parar antes de apostar, ir a llamar a sus compañeros y hacer esto. Entonces decidieron ahí inventar el chip. El chip generalmente iban en los zapatos y pues vibraba cuando salía una de las opciones buenas. Pero no todos los compañeros tenían ese chip en el zapato, sino que uno de ellos, por ser como más ambicioso y todo, decidió pues ir por su cuenta y tenía el chip dentro de sus pantalones, dentro de un bolsillo en específico. Y pues claro, pues ellos decidían que no se puede hacer eso tan constante y que si llegaran a atrapar a alguno de ellos, pues se tenía que parar de hacer las apuestas y dejar básicamente todo el sistema de lado y destruir todo dejándolo por diferentes partes de la ciudad para que así ninguno de ellos fuera a la cárcel. Y es que lo curioso de esto es que este tipo de empresas que se dedican a las apuestas, no, generalmente cuando se dan cuenta de este tipo de situaciones, no lo denuncian, porque pues es entendible que por parte de una empresa haya un elemento de vulnerabilidad tan grande y que se pueda explotar fácilmente, entonces no les conviene que pues ese tipo de cosas salgan a la luz. Entonces simplemente dan como una advertencia de que no lo quieren volver a ver en ningún tipo de casino
y pues que tiene que salir de la ciudad, como más un tipo de amenazas hacia lo que le pueda llegar a pasar a la persona en, en su vida, como integridad de la persona, más que una sentencia. Entonces, a partir de ello, pues ya se decidió que ya no se iba a hacer ese tipo de cosas y pues dejaron eso de lado y pues cada uno siguió por su lado, cada uno siguió eh, por lo que más le convenía en las vidas generales de ellos. Y pues a la conclusión que se llega es que las empresas cuando tienen que tener cuidado con a quién permiten acceder a sus sistemas físicos, porque alguien que pueda saber cómo toda es la parte del hardware de una empresa, pues es peligroso. Y pues puede que se tiene que tener en cuenta que algún tipo de persona puede llegar a tener acceso por X o Y razón al sistema en su parte física para modificar ciertos elementos, entonces es necesario que, digamos, para el firmware, el chip este, pues se coloquen algún tipo de elemento que al momento de intentar sacar provecho, de intentar sacarlo de la máquina en sí para hacer un análisis de este, pues se destruya, porque es importante que toda esta información que posee la empresa y este algoritmo no se filtre porque a nadie le conviene. Y pues esa sería la parte de la historia de Mike, Marco y en general de las esposas y de la familia de ellos. Bueno, pues el segundo capítulo es algo bastante particular por la forma en la que básicamente cualquiera de nosotros podría ser manipulado solamente por el hecho de que nosotros queremos ser reconocidos y pues igualmente la ambición con respecto al dinero. Este capítulo empieza hablándonos acerca de Conrad y Neo y cómo estos dos se conocieron a través de un chat. En este chat pues quedan registro de todo tipo. Y bueno, a partir de ello un tipo se empezó a interesar en ellos. El tipo era Khalid. Entonces, ¿qué era lo que hacía esta persona en cuestión? Básicamente, como eran personas jóvenes, con Ray y Neo eran jóvenes, por decirlo así, pues estaban llenos de esta ambición y no sabían muy bien hacia dónde dirigir sus vidas. Entonces, ese tipo los utilizó para que le fueran haciendo una serie de investigaciones, una serie de hackeos, una serie de intrusiones y todo ello, empezando con una base de datos de unos estudiantes, por la cual les iban a pagar $1000 a la persona que realizaba este trabajo en cuestión. Y pues así fue escalando este tipo de trabajos, cada vez los trabajos se volvían más peligrosos, se volvían eh, más difíciles de conseguir y se tenía que tener una creatividad muy grande para saber en qué momento acceder al sistema, porque dentro del capítulo nos hablan de que si uno quiere, hay momentos en los que un sistema está desprotegido por la forma en la que se está actualizando el sistema. Entonces, cuando se actualiza un sistema, pues como se reinician todos los valores. Y es en ese tipo de momentos en el que se debe tener cuidado porque es personajes como Conrad o Neo aprovechan este tipo de situaciones para craquear una serie de contraseñas y así tener más privilegios dentro de la red. Pero claro, como no todo dura para siempre y no se puede, no, el gobierno no se puede hacer de la vista gorda todo el tiempo, se van percatando de esta serie de intrusiones y vulnerabilidades que tienen sus sistemas. Entonces empieza a perseguirlos el FBI. Entonces es cuando
paran a los familiares y todas las personas que están alrededor de esa persona en cuestión que aún no sabe cómo guiar su vida, o cómo no sabe aún sacar provecho de sus habilidades en un sentido más ético, sino que pues hacen lo que ellos consideran que está bien por su ambición. Se ven involucrados todos estos, entonces desgraciadamente pues se habla de que Khalid era, era un terrorista. Se formaron varias teorías con respecto a lo que era Khalid, si podía ser un terrorista, un agente del FBI infiltrado para ver cómo actuaban los jóvenes, porque hay cosas bastante curiosas con respecto a esa historia, porque digamos, eh, Conrad y Neo están realizando una serie de ataques y pues Khalid justamente les escribe y preguntaban qué estaban haciendo y pues se le comentó y después de ello viene uno de los administradores y comenta y se pone a averiguar lo que está pasando en el sistema y pues se da cuenta de que alguien está dentro. Entonces se empiezan a dejar rastros, se empiezan a dejar rastros con respecto a esto. Y pues de cierta forma se observa como únicamente una persona, o sea, se puede observar un poco de ingeniería social de cómo una persona es capaz de convencer a la otra de hacer ciertas cosas por lo que quieren. Incluso, incluso Khalid, no todo es por las buenas, como se comenta en el libro. Khalid utilizaba tanto como recompensas como amenazas. Entonces él utilizaba el tipo de amenazas de que cualquier persona que llegara a filtrar algún tipo de información con respecto a él iba a ser asesinada. Y pues esto en cuestión de unos jóvenes, pues les preocupa bastante en les preocupa bastante en este sentido. Al final, pues cada uno de ellos eh, fueron atrapados, uno que otro no, pero pues fueron atrapados y ya cuando son atrapados, pues las personas como que caen en, sientan sientan la cabeza de qué es lo que están haciendo realmente, si lo que si lo que están haciendo en verdad les va a aportar algo y como ya se empiezan a proyectar más en un sentido bueno. Entonces, pues ya concluyendo con respecto a lo que se dijo en este capítulo, eh, pues es básicamente que todas las empresas deben tener cuidado con las personas que están ingresando a la red, pues tener más cuidado con las actualizaciones que se hacen, de informar o qué tipo de personas están informadas con respecto a las actualizaciones que están haciendo en un sistema. Se debe tener en cuenta, digamos, en el cambio de versiones de un sistema a otro es cuando el sistema está más vulnerable. Entonces digamos, por la forma en la que se desarrollaron las cosas de una versión a otra, pueden quedar parches y estos parches se deben de ir corrigiendo rápidamente a través del tiempo para evitar ese tipo de intrusiones a los sistemas. Pues eso sería lo que se comentó en el capítulo 2. El siguiente capítulo, titulado Los hackers de la prisión en Texas, este nos habla como tal de dos presos, que uno de ellos se llama Danny y el otro se llama William. Como tal, estos dos presos se encuentran cumpliendo unas largas condenas debido a unos asesinatos que ellos hicieron. Estos dos personajes se conocieron un día en el patio de la prisión. Esta prisión se encontraba en Texas. Juntos descubrieron que compartían como tal los gustos por los ordenadores y tenían esta pasión. Entonces juntos decidieron aliarse y como tal se convirtieron entre comillas unos hackers secretos infiltrados dentro de esta prisión. Y lo interesante de esto es que digamos
hacían todo ese tipo de cosas por delante o sea, por debajo de las narices como tal de los guardias. Para empezar, este capítulo nos habla como tal de que Dani se le asignó el trabajo de los computadores debido a como tal su desempeño, que se le facilitaban como tal las cosas para aprender a montar, digamos, sin montar y reparar algunos ordenadores en el sistema como tal federal que tenían pues en aquella época. Digamos también a Dani como tal le dieron también una normativa que era que ninguno de los presos únicamente se podían, digamos, utilizar computadores, pero solamente los podían utilizar, digamos, respetando como tal ciertas instrucciones que eran muy estrictas, que digamos no podían ni siquiera usar un computador o un ordenador que no pudiera estar conectado directo a un modem, o sea, que no tuviese una salida como tal al exterior, que no estuvieran vinculados como ninguna línea. Eran reglas muy estrictas y que pues obviamente no permitían que pues hubiese información de personal. O sea, era como todo muy privado, interno de ellos. Y ya luego, por lo siguiente de ese capítulo, nos hablan de que a William se le asignó como tal el trabajo o el puesto de la cocina. Y este como tal se aprovechó de que, digamos, la comida que él podía sacar y demás, la aprovechaba para hacer intercambios por otras cosas. Luego de que, como tal, William supiese que Dani estaba asignado pues en esto y que más aparte ellos manejaban muy bien los ordenadores, empezaron como tal a ayudarse entre ellos, un convenio que pues era como interesante para ellos porque digamos con sus habilidades podían obtener como tal conectarse. Ellos lo que hicieron fue con uno de los ordenadores que les permitían, se pudieron conectar digamos a internet y como tal descargaban tipo música, descargaban videos, juegos y demás. Lo interesante de esto es como los guardias de seguridad ellos los miraban como, no les prestaban como tal atención, porque digamos, los guardias pensaban que ellos eran medio tontos, que no sabían ni siquiera lo que estaban haciendo y demás. Entonces no les ponían como mucha atención y ellos pidieron como tal conectarse a una de las líneas que se usaban como tal líneas telefónicas que se utilizaban como tal dentro de la prisión para sacar los faxes, las impresiones y demás. Pero ellos, obviamente, para que no les hiciera como una conexión, digamos que la línea estuviera ocupada mientras ellos estaban descargando videos, música y demás, ellos lograron separar esta línea telefónica y podían pues usarlo de manera ilimitada. También ellos lo utilizaron, digamos, o sea, ellos no querían como hacer, como implicarse en asuntos que los ponieran en riesgos a ellos, de que los pillaran básicamente, fuesen como un bajo perfil dentro de hackers dentro de la prisión. Pero ellos sí quisieron también como mejorar sus conocimientos informáticos y como tal entretenerse. Básicamente eh, buscaban cómo aprender a tales cosas, cómo aprender tales cosas y demás. O sea, se enriquecieron tanto en conocimiento, más aparte de lo que habían aprendido a cómo hacer esto. Y pues como ellos eran medianamente buenos en esto, no se les resultaba tampoco como muy difícil entender todo este tipo de temas. Y pues como tal, era más que todo el prevenir simplemente, prevenirse como tal de que no los fueran a ver y demás. Ya como tal, para finalizar este capítulo, pues nos habla un poco de eso. Poniéndonos a pensar, eh, esto como tal es un personal dentro digamos, esto se podría interpretar como, digamos, una empresa. Un personal de una empresa tiene acceso a ciertos recursos de una empresa, ¿no? Entonces podríamos como tal poner en práctica, digamos, responsabilidades, tipo, dentro de una empresa se manejan cuentas a las que tienen muchos accesos, mucho personal. Esto sería como tal mantener como un registro de cada cosa para, digamos, no permitir a ciertos usuarios tales permisos ni tales cosas, como limitarle los recursos para que un personal dentro de la empresa no pueda como tal acceder a de más información, porque eso también puede obviamente ponernos en riesgo de gente externa.
Digamos también tipo administrar contraseñas, por ejemplo, las contraseñas de los empleados que no sean necesariamente independientes de la compañía, porque digamos, si siguen un patrón, estas pueden ser muy fáciles de acceder y de encontrar, ¿sí? Otras, como tal, otros medios serían tipo bloquear también los accesos físicos, que digamos los escritorios tengan como tal una estación de trabajo muy protegida, como para los portátiles, los PDA y demás, y que cada uno de estos ordenadores cuente también con, digamos, unas contraseñas seguras para las BIOS, para que no se puedan como tipo conectar o demás, no puedan tener accesos a estos recursos. Y lo demás ya sería como tal, digamos, la instalación de hardwares, digamos, sí, instalación de programas dentro de los softwares que no estén permitidos dentro de este personal, porque esto nos puede dar sí, un punto débil para las demás personas exteriores nos puedan atacar. Y esto sería un poco inseguro para la empresa como tal, como lo hicieron aquí William y Dani en este capítulo, que accedieron a esos recursos de una manera muy básica porque, digamos, el personal no les prestaba atención, ¿sí? Entonces era como eso, restringirle también los softwares y demás. También como tal se podría también mantener un inventario de software y demás, como para saber qué es lo que está instalado, qué es lo que está permitido en cada sistema y como tal todo el inventario de los recursos, ¿sí? También el acceso a los privilegios, digamos, por ejemplo, si digamos son entornos basados en Windows, que pues a estos pues muchos usuarios como tal pueden acceder a cuentas de derechos de administrador, por ejemplo, y podrían manipular demasiado esta información. Entonces sería como tal pensar sobre todo en eso, porque eso puede ser una forma muy débil y fácil de acceder. Y también como tal tener en cuenta cada personal que digamos se despida de la empresa, ese puede ser un posible riesgo, entonces tendría que tenerlo uno como considerado, considerarlo como tal, de que esa persona puede ser un riesgo para la empresa, digamos lo echan y demás. Entonces eso sería lo que dejaría como tal pensando en este capítulo. El siguiente capítulo, titulado como Policías y Ladrones, nos menciona como tal a dos personajes. Un personaje se llama Matt y el otro es Acosta, Costa, que como tal, esto nos hablan como hicieron un ataque a Boeing Aircraft, una empresa, pero que este ataque como tal simplemente se les cruzó por el camino, no lo tenían como tal planeado. Porque digamos ellos en el libro nos cuentan cómo ellos se conocieron pues hace muchos años atrás, antes de que ese suceso pasase, que ellos se conocieron como tal a través de chat, de redes y como tal también del teléfono. Ellos como tal se aliaron y pues como tal a ellos les pareció que digamos Mati y Costa se arrasaban como tal el uno al otro, pero digamos, como tal por el camino equivocado del pirateo de los sistemas telefónicos. Por ejemplo, una actividad que se nos mencionaba en el libro, como tal se conoce más que todo como freaking, que como tal es reprogramar como los teléfonos, digamos, para como tal reprogramarlos, ¿sí? Para que, digamos, hagan un reenvío a otra llamada. Por ejemplo, como tal, sí, porque digamos ellos, Matt y Costa lo utilizaron como tal para hacer, digamos, llamadas de teléfono, tantas como ellos quisieran, para cualquier parte del mundo sin ninguna restricciones. Eh, Luego de ese suceso, como tal, Matt descubrió que digamos, cómo hacer, digamos, llamadas sin que se cargaran, bueno, como tal llamadas, desviarlas, para que se cargaran como tal a una cooperativa, digamos, de créditos, que como tal lo que hacía era introducirlos, bueno, como tal, como nos lo cuentan en el libro, ellos, digamos, continuaron entrenándose en esto para poder introducirse, digamos, a ordenadores de manera ilegal, como tal. Esto, digamos, hizo que ellos, mientras practicaban todo esto, lograron como hacer una conexión a un hotel, digamos, para conseguir como tal, bueno, con el libro no mencionan
que ellos consiguieron unas reservaciones completamente gratuitas dentro de un hotel. No, que no hicieron tampoco mención sobre cómo más datos de cómo hicieron esto y demás, pero ellos lo consiguieron de manera gratuita. Luego justamente de eso, ellos hicieron un ataque a Boeing Aircraft, que digamos, esto más que todo empieza, digamos que Boeing Aircraft estaba celebrando como tal un seminario de seguridad informática, en el que el encargado de esto era Don. Y como tal, Don lo que hizo fue indicar lo fácil y lo vulnerable que era su sistema dentro del seminario. Para el segundo día, digamos que dentro del seminario, eh, ellos como tal se dieron cuenta de que algo no estaba funcionando bien dentro de los sistemas después de que se mencionase esta vulnerabilidad en sus sistemas. Y digamos, Don lo que hizo fue enviar a un compañero para que echase un vistazo a, a como tal, él se dio como tal cuenta de que algunas contraseñas estaban como tal siendo craqueadas. A lo cual pues Dion se dio cuenta de esto y lo que hizo fue pedir a su compañero que le enviase por correo lo encontrado. Y pues en esto se lo envió y Don se sorprendió como tal al darse cuenta de que eran contraseñas y nombres de usuarios, digamos, de los jueces de Cyril. Luego de eso, de Don darse cuenta de todo eso, lo que hizo fue llamar al tribunal del distrito de Estados Unidos y pidió que le pasase con el administrador del sistema. Como tal, Don no creía que, bueno, sí, el administrador del sistema no creía que como tal hayan entrado a su sistema, pero sin embargo no lo creyó hasta que como tal se le dieron la contraseña de superusuario de su sistema. Y pues eso fue algo sorprendente para ellos. Luego después de eso, de que Don se dio cuenta de todo eso, regresó al aula del seminario y Don como tal les dijo que iba a hacer unas prácticas, bueno, a los que estaban dentro del seminario, que iba a hacer unas prácticas de información en la vida real. Es decir, Don tomó como tal el camino para poderse apropiar de todo esto. ¿Sí? Y pues ya como tal, Don sí quiso como tomar como las prácticas para demostrarle cómo es que se está violentando este sistema. Él lo que hizo fue en ese momento colocar portátiles con varios circuitos para almacenar como tal todo lo que se teclease dentro de su portátil. Él como tal hizo todo este procedimiento y se quedó esperando a que, digamos, los atacantes que estaban violentando su sistema, lo que hicieran fue registrar una cuenta y lo hicieron y pues obviamente estas personas lo hicieron. Entonces lo que hizo fue la compañía telefónica que tenían dentro de su sistema, lo que hizo fue rastrear hasta las casas de las personas que pues habían violentado esta seguridad. Que pues esas personas como tal eran Mati Costa, que no tenían planeado ese ataque, pero les sucedió de repente. Como tal ya tenían como todas las pruebas para incriminarlos a ellos. Y pues sí, ya tenían como todo ideado, pues para ponerlos a cargo de estos daños que habían causado dentro de la empresa Boeing Aircraft. Y pues como tal, básicamente lo que la compañía decidió primero fue vigilarlos como tal durante pues un tiempo, sí, para saber más que todo a qué sitios habían logrado como tal entrar Mati Costa. Pues ya como los habían descubierto, no les quedó más que declararse culpables, ya que prácticamente, pues sí, los agarraron mientras estaban prácticamente haciendo este ataque a Boeing Aircraft. Pero Boeing Aircraft no se lo toma mal, porque no eran unos daños causados como, no eran muy grandes, ¿sí? Entonces lo único que le hicieron fue unas advertencias y los amenazaron y demás. Ya después de esto, descubrieron que, digamos, además de como tal, la intrusión a la informática, también podían ser, digamos, como eran los responsables de fraudes telefónicos y como tal ya. Y pues a estos, luego de eso, los metieron a la cárcel a los dos. Y también después de que estuvieran en la cárcel,
trataron como idear un mecanismo para comunicarse entre ellos, porque los pusieron como tal en cárceles diferentes. Y pues como tal, como los tenían encarcelados, pues lo que hacían entre ellos para comunicarse era como tal planear, como declararse los interrogatorios que se les iban a hacer. Pero sin embargo igual fueron condenados y pasaron mucho tiempo en prisión. Algunas formas, esto lo ponen a pensar, digamos, algunas formas de como tal, cómo evitar esto, digamos, sería por ejemplo el tema de garantizar que digamos la administración de la configuración del sistema como tal sea como más adecuada o sí, que constituya como tal de un proceso de mucha mayor importancia que no deba omitirse. Digamos, por ejemplo, que todas las organizaciones como tal puedan, bueno, tengan que tener un procedimiento para garantizar que el personal, digamos, podría ser, por ejemplo, el personal de informática, que como tal ese se encarga pues, de instalar nuevos componentes de hardware o de software y demás. Y que digamos también podría ser, también es otra opción que podría ser el personal digamos de telecomunicaciones, que este también pues se encarga como, así como el de, digamos, el de informática se instala como los hardware y el software, el de comunicaciones instala como tal servicios telefónicos que pues para que tengan una buena forma, para que tengan como tal servicios, ¿sí? Estos dos personajes deberían como tal tener una muy buena formación y como tal también mantener muy bien actualizados sus sistemas y demás de manera continua. Digamos, incluso que también sean como examinados, de modo de que, digamos, la seguridad esté bien puesta, digamos, en eso, porque también sería como tal una vulnerabilidad dentro de esos sistemas. Eso también podría como tal, también podría ser el de tipo proteger los sistemas, que digamos, hay algunos, por ejemplo, los sistemas que procesan y almacenan información como tal muy relevante. Digamos, también podría utilizarse de forma de que, digamos, tenga que tener una autentificación de seguridad que tipo, no sé, recorra algún tipo de dispositivo físico como son o los testigos temporales o un aparato biométrico, como podría ser huellas y demás, que sea muy fiable. O también, digamos, también se podría combinar estos pasos, digamos, con la combinación de contraseñas personales fuertes. ¿Qué quiere decir una contraseña fuerte? Una contraseña fuerte, pues obviamente tiene que ser cambiada de manera frecuente para que no se mantenga como tal el mismo registro. Y ya sería como tal, no sé qué más podría ser. Podría ser, digamos, el paso como tal de asegurarse que, digamos, los empleados no tengan como una mala memoria, porque, por ejemplo, el personal que, digamos, tienen con contraseñas y demás, lo que hacen normalmente es anotar sus contraseñas y sus usuarios en algún lugar en papel o los se la anotan cerca del computador o algunas cosas. Eso sería muy malo ya que digamos ladrones que puedan acceder a estos dispositivos podrían acceder como de manera muy sencilla a estos tipos de datos sensibles. Entonces sería como una buena práctica no mantener eso, sino tenerlo como ya recordado en la memoria y que no fuese muy sencillo de acceder a esto como tal. Y ya eso sería como tal lo que lo pone como a uno a dudar, digamos, de este capítulo y demás. El quinto capítulo se llama El Robin Hood Hacker, donde se habla de Adrián, que entra en los sistemas sin ocultar su identidad y de esta manera encontrar fallos para ayudarle a las empresas antes de que un hacker aproveche estas vulnerabilidades. Él ha entrado en empresas grandes como Microsoft, Yahoo, el New York Times, etc. Él se encuentra en la sala de la universidad, en donde descubre un proxy que está mal configurado y que abriría puertas de web internas en varios departamentos, donde alguien descubre el centro de operaciones de red de la compañía, donde ofrece un sistema de soporte técnico que pues permitía a los empleados, lo más que nada a los autorizados, a leer detalles de las solicitudes que hacían los clientes. En esta información se encontraban pues nombres de usuario, claves de los clientes, las fichas de incidencias, así como es como los reclamos internos y todo este tipo de situaciones. Es aquí donde él descubre que muchos de estos problemas no se han solucionado, la empresa no les ha dado una respuesta. Entonces él se pone a la tarea
informarle a a los clientes sobre estos problemas, a solucionarlos, prácticamente a ayudarle a la empresa con esto. Y así de esta manera los clientes pueden seguir confiando en la empresa. Adrián descubrió que había una máquina un poco antigua en donde de ninguna manera la descontinuaron o la quitaron de sus servidores, y por esta fue por donde entró, por donde pudo encontrar las claves. Además de eso, Adrián pues encontró prácticamente, por decirlo así, las llaves del reino de WorldCom mediante una eh, función, o bueno, más que nada un programa que él ejecutaba en su desde su portátil, donde pudo obtener todas estas contraseñas. eh, Prácticamente rápidamente identificó 5 proxies abiertos, uno oculto a simple vista en una URL que pues acababa en wcom.com. Luego de esto, Adrián se filtró en Microsoft, en donde averiguó que pues este era una empresa en donde era un almacenamiento de información de compras y envíos de todas las personas que alguna vez pues habían pedido un producto online a través de este sitio web de Microsoft. Aparte de esto, pues Adrián dio información de la vulnerabilidad de este programa en Microsoft a un periodista que confiaba en él, que trabajaba en el Washington Post. Cuando el periodista informó de esto, la parte directiva no agradeció, sino lo que quiso hacer era demandar, ya que pues esto es un delito, porque pues se les infiltró a los sistemas. Así que Adrián no comienza inmediatamente a pues como a sondear el sitio web de la compañía que estaba atacando, ya que pues eso podría dejar un rastro que probablemente pudieran llegar directamente a él. En un momento Adrián descubrió un motor de búsqueda integrado que pues como tal los empleados podrían utilizar para moverse en el sitio web, pero a menudo los administradores del sistema como tal no configuraban correctamente y permitían hacer búsquedas que deberían estar prohibidas. De esta manera, ese fallo le permitió a Adrián introducir comandos de SQL sin autenticación, lo que se suponía que podía buscar prácticamente en cualquier base de datos del sistema y extraer y modificar la información a su voluntad. De esta manera, luego Adrián, por medio de eh, el periódico, prácticamente les dijo a esta empresa cuál era su vulnerabilidad, y en 48 horas ya habían solucionado este agujero, por decirlo así, esta vulnerabilidad la solucionaron. Además de esto, pues Adrián descubrió que meses después el FBI lo estaba buscando y prácticamente desapareció. Luego pues se entregó solo 5 días después de haber huido. Y pues de acuerdo con Adrián, el episodio del New York Times fue una excepción en su carrera profesional como hacker, y pues afirma haber recibido el agradecimiento de Exit Home y MSI WorldCom pues por haberles prácticamente dicho cuál será su vulnerabilidad y para proteger indefinidamente pues su información. Para las contramedidas de esto, pues el método que utilizan los atacantes, y que es pues prácticamente el que le gustaba a Adrián, de ejecutar una consulta voice, puede revelar ciertos datos de valor disponibles en los 4 centros de información de la red, que pues abarcan diferentes regiones geográficas del mundo. Y por otra parte, como se explica pues en el libro, en el New York Times, Adrián también encontró información valiosa pues sobre las direcciones IP y los rangos de dirección de las direcciones IP que pues el periódico asignaba, y pues fue el paso decisivo para llevar a cabo el ataque con éxito.
Por otra parte, para limitar la filtración de información, un paso muy importante para todas las compañías es que el único nombre que aparezca en la guía telefónica sea el de la centralita en lugar de incluir las personas específicas. Por otra parte, ya fue pues, mencionado otro valioso consejo que pues es el establecimiento de dos DNS con ámbitos distintos. Con esta pues podemos asegurar un poco más la información. Otro truco propio prácticamente de los hackers consiste pues en utilizar una operación llamada transferencia de zona con el objetivo de proteger los datos. Se suele prácticamente configurar el DNS primario para que otros servidores DNS autorizados puedan copiar los registros de un dominio concreto. Y pues para las compañías deberían dificultar que un atacante pueda utilizar la técnica de búsqueda de DNS inversa. Y para terminar, la principal arma de Adrián era pues su astucia para encontrar servidores proximal configurados. Pues es recordar que una de las funciones de un servidor proxy es permitir que los usuarios del lado de confianza de la red puedan acceder a los recursos de internet del lado que no es de confianza. El sexto capítulo se llama La sabiduría y la locura de las auditorías de seguridad. Imaginen que el director de una prisión contrata a un experto para estudiar los procedimientos de seguridad del centro por si hubiera algún fallo que un interno pudiera aprovechar para escaparse. Una empresa sigue el mismo razonamiento cuando pide a una firma de seguridad que compruebe si su sitio web y sus redes informáticas son infranqueables. Para ello se contratan hackers que busquen los medios para acceder a información confidencial. Es lógico que los profesionales de la seguridad suelen proceder de esta comunidad, puesto que cualquier hacker suele tener una buena formación en las puertas comunes y no tan comunes que las empresas. Sin darse cuenta, pues dejan abiertas para entrar a sus usuarios interiores. Para para la historia del sexto capítulo del libro, pues se llama Una noche fría. Pues no hace mucho tiempo, algunos directores y ejecutivos pues, de una empresa de consultoría informática de Nueva Inglaterra se unieron en su sala de conferencias con un par de consultores. Uno de los consultores era Much, un ex hacker muy conocido. Much pues tenía una compañía llamada YSPHT y una consultora la quiso comprar. Sin embargo, pues antes de realizar la transacción, Much le propuso hacerles una auditoría para que vean cómo pues trabajarán y decidieran la compra. El primer paso importante antes de iniciar una auditoría de seguridad es llevar pues consigo una copia de la carta blanca para evitar que alguien sospeche de la legalidad de lo que se está haciendo. Otro paso habitual, pues, antes de iniciar un proceso de pruebas es que el cliente, pues, especifique las reglas del juego. La seguridad se basa principalmente en la confianza. La empresa constantemente debe confiar en la empresa de seguridad a la que encomienda la evaluación. En sí, pues, la plantilla de 10P de PHT que se ocuparía del proyecto de Newton está compuesta por 7 personas que trabajarían individualmente o pues en parejas, y cada persona o equipo pues sería responsable de un aspecto diferente de las operaciones de la compañía. Ingresaron al sistema Apache y además estaban otros miembros del equipo trabajando en otras áreas de la empresa. Cuando concluyó el periodo concedido para las pruebas, Much y el equipo escribieron su informe y se prepararon para presentarlo en una reunión a la que asistirían todos los directivos de Newton. Esta es la empresa que quiere comprar la, la empresa de Much. Y pues como tal la gente de Newton no tenía menor idea de, pues, de qué se trataba.
prácticamente qué se encontraría. Y como tal, la plantilla de Much pues sabía que sería una reunión incendiaria prácticamente. Al final pues el equipo de Much se marchó, se quedaron con los $15,000 de la auditoría, pero no vendieron la empresa en ese momento. Eh, Otra historia es un juego alarmante, se llama, en donde Dustin Dykes llegó a la sala de conferencias de una empresa farmacéutica que llamaremos Biotech para negociar la realización de una auditoría de seguridad. Se encontraba de buen humor, ansiaba el desafío como tal. Pues como tal en la reunión inicial con Biotech se informó al equipo Callisma que la empresa quería recibir todos los ataques posibles de un verdadero adversario que pudiera intentar desde los ataques técnicos más sencillos a los más complejos, como tal de la ingeniería social e intrusiones físicas. El plan de Dustin para la prueba consistía en comenzar por que lo llamó moverme en silencio, es decir, pasar desapercibido. A continuación, ir haciéndose más y más visible para que alguien finalmente lo advirtiera y pues diese la voz del aviso. Dustin tenía las llaves del reino de Biotech, había conseguido pues acceso a muchos de los documentos, más que nada los internos clasificados como confidenciales o solo para uso interno prácticamente. Dustin también quería demostrar que eran vulnerables físicamente, así que colocó una llave fantasma, un Key Ghost, un objeto de aspecto inocente que se conecta entre el teclado y el ordenador, que almacenaba 500,000 de palabras tecladas. Luego pues salió del edificio. En la empresa pues no notaron, no dieron voz de aviso por la presencia del equipo de Dustin. Ahora que pues el proyecto tocaba a su fin, había que retirar el Key Ghost del escritorio del administrador de sistemas. Llevaba pues instalado 2 semanas y nadie pues había dado con este sistema al final. Y pues bueno, al final del proyecto todo eran campanas, silbidos, gritos, palmas, nada. No se levantó ni una sola bandera, prácticamente no lo descubrieron. Este es el fin de la segunda historia del sexto capítulo, en donde hablaremos de las contramedidas, en donde pues Much identificó una regla predeterminada del cortafuegos que permitía pues las conexiones entrantes a cualquier puerto TCP o UDP superior de 10 de 1024 desde cualquier paquete que tuviera un puerto origen de 53, que es el puerto para DNS. La contraofensiva consiste en revisar cuidadosamente todas las reglas de los cortafuegos para garantizar que cumplen la política de seguridad de la empresa. Por otra parte, después de que Much y sus compañeros penetraran en el sistema, instalaron programas espías para capturar los nombres de usuario y las contraseñas, una contramedida eficaz para utilizar programas basados en protocolos criptográficos como es SSH o el muy llamado troyanos también puede servir para estos casos. El equipo de Much craqueó con facilidad las contraseñas de varios buzones de mensajes de voz pertenecientes a directores de las empresas objetivo, los cuales pues utilizaban las contraseñas predeterminadas de tipo 1111, 1234 o el número de la extensión telefónica. La contramedida obvia es exigir la creación de contraseñas razonablemente seguras en el sistema de contestador automático. Para otra, pues podemos hablar de que Dustin pudo entrar con total libertad hasta la sala de conferencias de Biotech porque estaba situada en el área no restringida. En la sala había enchufes de red activos que conectaban a la red interna de la empresa. Las compañías deben deshabilitar estos enchufes de red hasta que sean necesarios o segregar la red para que no se pueda acceder a la red interna de áreas públicas. Otra probabilidad sería un sistema frontal
de autentificación que solicita un nombre de usuario y contraseña antes de permitir el acceso a un usuario. Para esto se debería bloquear estos puntos de red y o de cierta forma obtener la parte interna o la parte privada de la empresa en otra red diferente. Y por último, pues una forma de evitar que los intrusos entren en el edificio detrás de los empleados es modificar que los psicólogos sociales llaman la forma de educación. Mediante una formación educada, el personal de la empresa debe superar la tensión que muchos sentimos al dar el alto a otra persona. Bueno, el séptimo capítulo es un caso también bastante particular del cual cualquiera de nosotros podría ser partícipe debido a la simplicidad de la forma en la que se desarrolló ese tipo de ataque. Y ni siquiera fue con intención de realizar un ataque, sino todo empezó pues un trabajador normal, casual, investigando y navegando por la red de un banco, se dio cuenta de que estaban publicadas unas direcciones IP. Entonces, a partir de él, pues como cualquier, no puedo decir, no se puede decir que cualquier otra persona, pero sí, él en especial se puso a indagar de dónde salían, de dónde salían estas IP. Y pues en su investigación se empezó a dar cuenta que estas IPs daban este tipo de privilegios de administración, de, de, de algún tipo de autorizaciones y cosas que puedan hacer. Y pues a partir de allí se percató de que podía craquear una serie, podía craquear las cuentas de los usuarios del banco. Pero pues en este caso en particular, la persona no tenía ningún tipo de intenciones con respecto a sacar provecho de forma maliciosa de estas redes ni de las cuentas de los usuarios en su efecto, sino que él empezó a hacer el reporte de toda esta situación, de cómo se había llevado a cabo esto y se lo comunicó a sus superiores. Al comunicárselos a sus superiores, el banco puso en contacto con él. Se, al- Se puso en contacto no con él en específico, sino con los superiores, porque se hizo la comunicación para ver qué era lo que qué es lo que estaba pasando, cómo fue que él llegó a ese tipo de contraseñas, ese tipo de usuarios, cómo pasó todo. Y al contrario de lo que él temía, que eran represalias por parte del banco, el banco pues sintió pues esta curiosidad de qué era lo que había pasado. Pues a una de las conclusiones que se llegó fue que pues desgraciadamente al momento del desarrollo del sistema no se tuvo en cuenta no se tuvo en cuenta el desarrollo de ciertas medidas de patrones, etcétera, del desarrollo del sistema. Entonces, pues quedaron publicadas estas IP. Entonces, se suponía que el banco habían contratado a un equipo de seguridad que ha dejado una lista de todos de todas las vulnerabilidades, intrusiones eh, que podía, que se podía generar en el sistema. Y pues y pues en dado caso es necesario que pues de ese tipo de fallas se implementen programas para detectar registros de tecleo o algo por el estilo para tener mayor seguridad en el sistema. Y pues obviamente, pues como este es un tema de publicación
de direcciones IP, pues trabajar en la estructura de la red, de la vigilancia de la misma red, porque estamos hablando de que a un equipo se le dio, a un equipo, se puede decir que un equipo porque quedó publicada en la página web del banco, quedó ahí las direcciones IP, entonces pues, da acceso a toda la red y pues lo que se mencionaba, menos mal el banco tuvo la suerte de que esa persona no tenía ningún tipo de intenciones porque el daño podía ser muchísimo mayor del que se había podido generar en caso de una persona que si hubiera tenido intención eh, de adinerarse ilícitamente, de esta cuestión de ética, porque ¿qué? El desarrollo y digamos la observación y navegar de un sistema, darse cuenta de ciertas vulnerabilidades también es en parte ética, usted qué quiera hacer con ese tipo de información. Pues esto sería lo que queda reflejado en este capítulo del banco. Bueno, el siguiente capítulo también es de un caso particular en el que generalmente pues nosotros nos vemos involucrados, y es precisamente por la misma razón que estas personas que tienen la capacidad de obtener sistemas de forma fraudulenta, pues en la que nosotros también nos vemos involucrados, porque nosotros vamos como hacia un mismo fin. Es decir, a ver, ¿a qué se dedican estas personas que se denominan crackers? Pues estas personas se dedican a, digamos, en el caso en específico a sacar código fuente de las páginas y sacar provecho de la información más valiosa que tiene una empresa, de los datos en sí que tiene la empresa en su base de datos, en su código fuente, etcétera. Entonces, a partir de allí, en la historia nos cuentan de un personaje, Eric, que se llama Eric. Este personaje en cuestión habla, es un hacker que junto con otros amigos ya había venido estudiando todo este tema y ya digamos, había tenido como grandes logros con respecto a sacar código fuente, a sacar información de las empresas. Ya lo había logrado con la mayor parte de ellas y ya tenía un listado que para dentro de las personas que se dedican a este mundillo, pues es un gran reconocimiento por las habilidades que se requieren para realizar estas cosas. Y pues obviamente como, digamos, la forma en la que eh, considero que piensan estas personas es como lo ven como un reto. Sacar la información de una empresa lo ven como un reto hacia las habilidades que ellos poseen. Entonces, Eric en cuestión no había podido sacar el código fuente de una empresa en específico. Él había, él empezó haciendo un listado, o sea, un programa recorriendo un listado de host de todas las empresas que habían estado en Estados Unidos para ver si en este listado se encontraba la empresa que él quería. Eh, pero, pero bueno, esto es un trabajo que, pues obviamente, uno piensa que son trabajos que doy 5 y 10 minutos, uno pensará que son sencillos, pero son trabajos que requieren de harta paciencia y de espera, porque son millones de datos los que se tienen que mirar, analizar, etcétera. Entonces, ¿qué hizo Eric? Pues recorrió todo este listado de hosts y se percató de que no estaba la empresa que él quería en este listado. Entonces él empezó a hacer empezó a hacer otro tipo de pruebas intentando adivinar el usuario y la contraseña de uno de los administradores de la base de datos. Pues desgraciadamente en su búsqueda
no encontró grandes cosas que este administrador pudiera tener, o sea, no encontró lo que él quería más, que era el código fuente. Entonces ya haciendo otro tipo de pruebas, analizando más la cuestión y estando más cerca de sacar ese código fuente, pues llegó a una forma y logró ingresar a la base de datos y conseguir el código fuente y pues ya lo estaba descargando. Pero pues eh, uno de los administradores de ahí como que se percató del movimiento que estaba viendo en la base de datos y pues canceló, él se percató de que ya no está el archivo entre las directrices del computador de él, no había una fecha de modificación ni nada por el estilo, ya no había un rastro. Y pues ahí fue que él se percató de que un administrador ya se había dado cuenta de ese tipo de cosas. Él pensó que, obviamente, como cualquier otra persona, pensó que ya lo habían agarrado, se habían dado cuenta de la presencia de él. Esto, pues, esta persona, pues, obviamente toma ciertas medidas con respecto a cómo hacer ese tipo de descargas. Él lo hace tomando un servidor intermediario para la descarga, para que así no lo encuentren directamente a él, porque directamente el rastro de esa persona en cuestión. Y pues ya unos meses después, un mes después lo volví a intentar y pues se percató de que no había ningún tipo o sea, de observación con respecto a esta intrusión. Entonces, pues no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó en ese momento o por qué la persona que negó esta descarga no hizo no hizo el informe adecuado para que se han generado un acceso inadecuado a la empresa y a su código fuente. Y bueno, pues al final, gracias a las habilidades que tenía Eric, pues logró sacar el código fuente y pues básicamente pues lo mismo, después empiezan a patrocinarlo el sistema y patrocinan el sistema para venderlo. Esto lo hacen, digamos, los sistemas generalmente tienen un público objetivo, entonces mandan un tipo de spam, pero se tiene que saber a qué tipo de público se lo quiere mandar. Y pues se obtienen, las personas en cierta forma confían en este tipo de cosas y pues caen, entonces obtienen unos buenos resultados para, para este tipo de spamming que no se sabe que pueda tener, pero es como, está realmente presente la relación entre los crackers y que utilizan sus habilidades para obtener el código fuente y publicarlo en internet, que ahí entramos nosotros, que utilizamos este código, esas apps piratas, pues que no deberíamos por ética utilizar. Y pues de eso nos habla este capítulo. Este capítulo, mencionado como El Continente, es una historia como tal ambientada en Londres. Se trata de dos amigos, un amigo Luis y el amigo Brooke, que aceptaron como tal realizar un proyecto juntos, que más que todo su objetivo sería una empresa ubicada como tal en el país de Europa. Em, Esta empresa era como de seguridad y como tal transportaba grandes cantidades como tal de dinero, trasladaba presos de la cárcel al juzgado y también de una cárcel a otra. Como tal, estos dos amigos o estos dos chicos lo que hicieron fue analizar como tal la red con la ayuda de algunas herramientas que tenían ellos en los computadores para que les notificara como tal el servidor, digamos, del correo, porque digamos les mencionó que el servidor de correos que se enviaban estaba solamente un salto por detrás del cortafuegos del sistema que utilizaban. Ellos por medio del servicio de Telnet consiguieron como tal acceso a los dispositivos por el puerto 3Com y tuvieron acceso a la consola.
Ellos miraron como tal los informes de configuración que tenían indicadas pues las direcciones IPs, tenían asignadas como tal una cierta unidad y los protocolos que se utilizaban dentro de esta red. Em, Ellos como que están, pues ellos después de un tiempo de ver que solamente se quedaron en el puerto 3Com, se desanimaron y pues fueron a tomarse en unas copas y pensar en hipótesis. Y pues dentro de eso, dentro de esa reunión, uno de los chicos llegó a una hipótesis que formularon aquella noche, que fue más que todo como resultar, como fue de que Luis observó, digamos, acerca desde un punto en que, digamos, los buenos hackers parecen tener, en el libro lo mencionaban, de hecho en el libro decía, es muy difícil de explicar porque uno llega a esa impresión, surge de la experiencia y de haber observado cómo se configuran los sistemas. Esa fue la hipótesis a la que llegó Luis. Em, Como tal, la mañana siguiente llegaron como a una oficina y pues ellos se sentaron como tal a mirar el registro, digamos, pues sí, se conectaron otra vez al puerto 3Com y miraron como tal los registros, esperando como tal a que una persona se conectara a esta red. Em, Cada vez que, digamos, alguien se conectaba, ellos hacían con su aplicación, realizaban un sondeo de los puertos de la dirección IP que se conectaban. Durante esos escaneos estuvieron esperando, digamos, como tal, a encontrar un puerto abierto y justamente en ese momento se conectó una máquina. Entonces ellos realizaron un sondeo de los puertos y encontraron un puerto abierto que normalmente se utilizaba como tal para el PC de Anywhere. Y ya con eso ellos se habían conectado correctamente a un cliente. Pues desde vía Telnet a través del puerto COM3. Como tal, ellos consiguieron la información que deseaban y transportaron como tal toda esa información a su computador. Luego utilizaron como tal el comando hecho, así lo mencionan en el libro, como tal para cargar un script de una página activa dentro de ese servidor. Luego de que consiguieron el control absoluto de ese negocio, lo que hicieron ellos dos fue, no, directamente no se quisieron hacer ricos a través de esa información que tenían, mucho menos enviaron órdenes para liberar, ni trasladar, no ningún preso, ni nada de eso, sino que lo que hicieron fue enviarles a la empresa un informe completo de lo que ellos habían como tal descubierto. Como tal, algunas medidas que hacen pensar este libro, digamos, podría, no sé, elaborarse como tal un programa, digamos, para comprobar la configuración de los dispositivos, digamos, por ejemplo, de una parcela mediante la inspección, digamos, inspecciones, digamos, mediante física o, digamos, también la lógica, o utilizando como tal herramientas de seguridad que vigilen de manera constante como tal los puertos, que estos chicos aprovecharon los puertos con digamos que los puertos que existen dentro de un host para la dirección IP o también dispositivos que cumplan como tal las normas de seguridad de la empresa. Em, Otra medida también sería como tal la práctica de seguridad más recomendada, que digamos es garantizar que se filtren todas las redes que no sean de confianza en todos los puntos de, digamos, de accesos a todos los sistemas o dispositivos evidentes o no. Em, Otra también sería pues la de siempre, la de las contraseñas, que digamos todas las contraseñas que sean predeterminadas de los dispositivos como tal deben cambiarse completamente antes de que pues como tal el producto o el sistema entre como tal en la fase de producción. Y pues por lo personal ya sería como pensar en el personal informático, que debería pensarse en crear un conjunto de como tal reglas de filtrado para controlar todas las conexiones entrantes o como conexiones salientes de los hosts y digamos también como de los servicios específicos que se utilicen dentro de estas redes que sean como tal de confianza, como lo es el internet y demás redes internas que se encuentran dentro de la empresa, que sean de completamente confianza dentro de la empresa. Eso sería como tal ya lo que nos haría pensar este capítulo. El 10.º capítulo se llama Ingenieros Sociales, cómo trabajan y cómo detenerlos. El ingeniero social como tal emplea pues las mismas técnicas de persuasión que utilizamos todos los demás pues en el día a día. Pues adquirimos normas, intentamos ganar credibilidad, exigimos obligaciones recíprocas, pero el ingeniero social aplica estas técnicas pues ya de una manera manipuladora, engañosa y muy poco ética, a menudo con efectos pues devastadores. Entonces hablamos de Worley, que fue contratado por un grupo de centros turísticos de Las Vegas para realizar diferentes auditorías de seguridad.
Él llegó a Las Vegas a, al inmediat- inmediatamente fue al primer casino de su lista para sondear el área y pues entabló una conversación con una guardia y él le proporcionó varios datos interesantes pues del casino. Worley trataría de ingresar a las áreas prohibidas del casino, eh, dejar constancia de su presencia y además tratar de acceder a los sistemas y capturar información confidencial. Al día siguiente, en la mañana fue a un gimnasio donde socializó con una chica que resultó ser pues la auditora financiera. Y pues Werley dice que uno de sus trucos preferidos cuando aplica la ingeniería social es el arte de la lectura en frío. Mientras hablaban, él pues observaba las señales no verbales que ella lanzaba. Entonces soltó algo que le hiciera a ella pensar como que yo también. Pero bueno, fueron a cenar juntos y él le dijo que se había mudado a Las Vegas y que no tenía trabajo, que le daba miedo trabajar en auditoría por los riesgos que le implicaba ello. Ella para subirle el ánimo le felicitó, le facilitó detalles del trabajo que él necesitaba. Para entrar al casino por el área de empleados, pues se hizo pasar por uno simplemente preguntándole a un guardia si había visto a Chisi. Llegó a una sala con muchas cámaras y los distrajo a todos con una simple frase. Luego, antes de retirarse, pues les pidió que lo guiaran hasta la administración, que fue donde le indicaron y ahí encontró a Megan, una chica encantadora. Y ella ofreció a llevarlo a la auditoría porque ella tenía que ir a dejar unos documentos allá. Una vez en este lugar, pues él le dijo que tenía que hacer unas cosas en su sistema y en el de su jefe. Y ella le dio la contraseña del ordenador y salió para el baño. Mientras Werley instaló un punto de acceso inalámbrico, luego fue a otra oficina, pero estaba con llave. Así que pues Megan llamó a alguien y Werley le contó la misma historia, que era Walter, de auditoría interna y bueno, otro tipo de cosas. Pero sin embargo, él no le creyó y llamó a alguien más para que confirmara. Esa persona le empezó a hacer preguntas y le pidió que fuera a su oficina hasta que llegara la auditoría interna y aclararan las cosas. Como Werley se vio en aprietos, pues él le dijo, me has pillado, soy Werley y todos los demás. Vamos a tu oficina para que llames y compruebes que lo que estoy diciendo es verdad. Se lo ganó al decirle que nadie lo había detenido hasta que se encontró con él y que por esa razón iba a salir bien parado en su informe final. Pero sin embargo el empleado no llamó a nadie y luego fueron a comer. Luego Richard lo mandó con Larry, otro empleado. Él se portó pues un poco más cauteloso y sospechaba. Sin embargo, una llamada le dio a Worley la oportunidad pues de que, o sea, una oportunidad que él buscaba y se dirigía ahora al sistema de control de acceso del edificio. Luego de hacer lo que necesitaba, pues se dirigió nuevamente donde Megan y le dijo que necesitaba su ayuda con la auditoría y de ahí intercambiaron pues las tarjetas, las placas. Luego fue nuevamente donde Larry y él estaba acabando de hablar con su esposa y después de una charla sobre el matrimonio ya se mostró más abierto a cooperar. Como broche de oro pues se acercó a las personas con las que había cruzado palabras y se fotografió. Algunos estos se ofrecieron a hacerle fotos a él con otras personas de oficinas cercanas y demás. Además de esto pues consiguió tarjetas de identificación, diagramas de la red y acceso a la red del casino. Y tenía fotos para probarlo todo. Dejó pues una mala impresión en el casino porque el informe podía desatar sensaciones económicas. No se podemos decir que existen cosas que se deben tener en cuenta en la ingeniería social, como rasgos de un rol, que pues ya esto es dependiendo de la impresión que quiera causar el atacante, se vestirá, hablará o se comportará como tal
para lograr causas en el efecto deseado. La credibilidad es otro muy importante, que pues el atacante se lleve el bolsillo a alguien que se desempeñe en un alto cargo y pasearse con él por la empresa, así nadie desconfiará de él. Otra puede ser causar que el objetivo adopte un rol. El ingeniero social como tal manipula a otra persona para que adopte un rol alternativo, como provocar que la sumisión torne en agresividad. En su forma más común, el ingeniero social pues hace que su objetivo tome un papel de colaboración. Otra es que se aprovechen de los golpes emocionales. En el caso como tal, Werley se aprovechó de que la discutía con su esposa. Eh, Otra también es el deseo de ayudar. Según los psicólogos, las personas tienen pues el placer al ayudar a los demás y los atacantes se valen de esto pues para sacar un buen provecho y cumplir su objetivo. Y por último, ganarse la simpatía. Los ingenieros sociales se aprovechan con frecuencia del hecho de que todos tenemos más probabilidad de decir que sí a las peticiones de gente que no nos cae bien. Para esto tenemos pues las contramedidas. En las contramedidas podemos decir que pues para mitigar los ataques de ingeniería social se requiere unos esfuerzos coordinados. Eh, el primero es desarrollar los protocolos de seguridad claros y concisos que se apliquen sistemáticamente en toda la organización. Como segundo tenemos desarrollar planes de formación para concienciar sobre la seguridad. El tercero es desarrollar normas sencillas que definan qué información es confidencial. Otra es desarrollar una norma sencilla que establezca que siempre que alguien solicite una acción restringida, habrá que comprobar la identidad del solicitante de acuerdo con las políticas de la empresa. Eh, Otra es el desarrollar una política de clasificación de datos, formar a los empleados para que sepan oponer resistencia a los ataques de ingeniería social y por último, poner a prueba la susceptibilidad de los empleados a los ataques de ingeniería social mediante una evaluación de seguridad. Hablando del Bushido, el Bushido como tal, más que también conocido como el Bushido, se también se puede conocer como Camino del Guerrero, que digamos según lo investigado es como tal un código más como ético y moral, que digamos regía pues antes en la vida como tal de los samuráis en el Japón feudal. Esa como tal tenía como 7 principios, que uno de esos principios digamos era la rectitud, que era pues como tal buscar la justicia en todas las decisiones y acciones que se tomen. Otra de estos principios era el coraje, que digamos era enfrentar los desafíos como tal con valentía y determinación y demás. Otro principio era la benevolencia, que digamos es como el ser compasivo y misericordioso con los demás. Otro de esos principios era, digamos, el respeto, como tal, mostrar la cortesía y consideración hacia todos. Otro de esos principios era la honestidad, que digamos es un ser, como tal, un ser sincero y veraz en todo momento. Otro de esos principios era como tal el honor, que digamos era defender completamente la reputación propia y la de su clan al que pertenecían. Otro de esos principios era la lealtad, que digamos es ser el fiel al señor feudal y a sus demás compañeros. Pero más que todo, más allá de ser un código de guerra y todo esto, el Bushido como tal no era solamente como tal un manual de combate, sino que también era como, digamos, una forma de vida. Digamos como tal, esto influía en todos los aspectos de la vida de un samurái como tal, como puede ser desde su entrenamiento militar hasta sus relaciones pues, personales. Digamos, ¿cómo influenciaba esto como tal en la cultura japonesa para aquella época? El Bushido sigue como tal teniendo una gran influencia dentro de la cultura japonesa actual, pero digamos que los valores de honor, respeto, disciplina y esfuerzo personal que como tal incluían, pues siguen siendo como muy parecidos, pero no son los mismos que antes se utilizaban como tal en esa época. Em, y pues en lo personal sería como tal eso el tema del Bushido, ya que es más un código ético que se podría haber aplicado también en nuestro área de seguridad informática, ya que se podría utilizar, digamos, ser una persona ética y moral dentro de cuando se violenta una seguridad
digamos como tal, utilizarlo más que todo para el bien este tipo de herramientas, para no aprovecharnos ni tampoco sacar información de mala manera ilícita y demás del resto de las personas, simplemente utilizarlo con esta ética y pues basándonos en los principios que se hablan como tal en el Bushido. Como tal, esta sería lo que nos dejaría de pensar dentro de este camino del guerrero del Bushido.